Venezuela. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hoy vamos a abrir nuestro programa con una noticia que paradójicamente, como les digo, la clase política y ciertos sectores medio altos de la sociedad, de lo que queda de la clase alta de la sociedad, puede pensar que es una noticia internacional, porque es una cosa que está ocurriendo esencialmente en los Estados Unidos, en la frontera sur, el tema de la crisis migratoria, que está ocurriendo también en Lima, Perú, y está ocurriendo también en Chile. Entonces, repito, la clase política y sectores de clase media alta, clase alta, pueden pensar que es una noticia internacional. Pero las personas que viven en Carapita, las personas que viven en José Félix Rivas, en Petare, las personas que viven en los barrios populares de Maracaibo, en los barrios populares de San Félix, en los barrios populares de Valencia, de toda la franja occidental, por cierto, para ellos es un tema inmediato, es un tema casi que doméstico, mejor dicho, doméstico, porque es un tema de su casa, porque justamente la migración que está siendo hostigada, siendo criminalizada, siendo perseguida, siendo acosada, es la migración pobre. Es la migración que salió de Venezuela en autobús o a pie, ¿entiendes? Es la migración que salió del año 2017 para acá, esencialmente. Los sectores de clase media y de clase media alta, como manejaban recursos de información mayores y mejores que el resto de la población, entendieron tempranamente que quizás sería prudente ubicar proyectos de vida en el exterior, habida cuenta de lo que era el previsible proceso de deterioro económico, social y político en nuestro país una vez que llegó Nicolás Maduro al poder, que fue simultáneamente el momento en que empezaron a caer los precios internacionales del petróleo. Recuerden ustedes, los precios internacionales del petróleo empezaron a caer en el año 14, por allí por septiembre del año 2014. Bueno, los sectores de clase media manejaban información y dijeron, bueno, algunos dijeron, vamos a ubicar proyectos para emigrar. Los sectores populares tardaron un poco más y sobre todo tenían alguna esperanza, porque precisamente en el año 14, después de aquellos tristes sucesos llamados la salida, la oposición venezolana empezó a reorganizarse y se logró constituir un frente unido. Y ese frente unido, bajo la dirección de la Mesa de la Unidad Democrática, logró nada más y nada menos que una victoria inmensa en diciembre del 2015. Y esos sectores populares dijeron, bueno, Maduro no sirve para nada, es verdad, pero aquí hay una oposición que de repente podemos enderezar esto. Pero llegó el año 16 y fue un desastre, ¿no? Recuerden ustedes, la victoria de la oposición fue en diciembre del 2015. Y el cronograma electoral previsto
en la Constitución establecía que en el año 16 tenía que haber elecciones municipales y que en el año 17 tenía que haber elecciones de gobernadores y que en el año 18 iba a haber elección presidencial. Eso no había que pelearlo, eso estaba previsto, ese era el cronograma constitucional. Y en aquel momento, después del triunfo del 6 de diciembre del 2015, bueno, había una situación política y una situación de opinión en este país en la que el gobierno no ganaba, mira, ni una asamblea de delegados de curso, no ganaba ni una junta pro mejoras en un barrio, no ganaba una elección ni una reina de carnaval. Entonces, extrañamente, las direcciones políticas de la oposición, en vez de seguir transitando la vía que había dado éxito y resultado con las elecciones del 2015, decidieron poner todos los huevos en una sola canasta, jugarse todas las esperanzas en una sola carta, la carta del referendo revocatorio. Una carta que era factible, constitucional, electoral, pero que estaba fuera del cronograma ordinario. Y repito, era una sola carta. Todas las esperanzas en una sola carta. En un momento en que el gobierno iba a perder cualquier elección que se hiciera. Y por supuesto, ni corto ni perezoso, después que el gobierno ve la inmensa fuerza de ese sentimiento de cambio en el país, por allí, por septiembre del año 2016, cierran las puertas del revocatorio con un pretexto judicial. Buscaron unos tribunales de provincia que no tenían competencia para eso y esos tribunales de provincia bloquearon el referéndum revocatorio, la realización del referéndum revocatorio. A mí y a otros dirigentes nos dictaron prohibición de salida del país y no sé qué cosa. Bueno, esa fue la historia de septiembre del año 2016. Era el momento para que la dirección política dijera, bueno, le apostamos toda una sola carta, eso pudo haber sido un error, en todo caso era un derecho constitucional, vamos a retornar a la estrategia que nos dio resultado, vamos a retornar a la estrategia con la que nos venimos recuperando desde el año 2007, cuando ganamos el referéndum constitucional, vamos a regresar a la estrategia electoral, constitucional y democrática. Así que vamos a las elecciones. Pues no. Lo que ocurrió fue la salida parte 2, con su trágico saldo. Y bueno, además disolvieron la Mesa de la Unidad Democrática. La MUD la disolvió no Maduro, la disolvió primero Justicia, la disolvió Acción Democrática, la disolvió Voluntad Popular, sobre todo, la disolvió Un Nuevo Tiempo también, plegándose a esa dinámica. En febrero del 2017 disolvieron la Mesa de la Unidad Democrática y la oposición pasó a ser dirigida por una cosa llamada el E4, que fue de derrota en derrota. Eso fue lo que también presionó a que los pobres dijeran, bueno, el gobierno no sirve para nada, pero la oposición es peor. Así que empezó a acelerarse la diáspora pobre venezolana. ¿Y qué ocurría? Bueno, que los pobres de aquí se iban a vivir, ¿a dónde? Al mismo sitio donde vivían los pobres de Colombia, los pobres de Ecuador, los pobres de Perú, los pobres de Chile, a competirle los pocos puestos de trabajo que en esos países había para ese tipo de mano de obra no calificada. Y empieza la fricción, empieza la competencia, empieza la pugnacidad. Y nuestros migrantes estaban en desventaja, están en desventaja, porque están en esos países compitiendo, sí, por pocas plazas de trabajo, ¿no? Pero no conocen el terreno, no tienen papeles, no tienen la red de apoyo de los amigos, ni tienen la red de apoyo familiar, nada más y nada menos. Y empieza la xenofobia, y empieza la criminalización. ¿Ustedes recuerdan cómo nos indignábamos cuando hace unos 15 o 20 años nos decían sudacas en España? Bueno, en América Latina no nos dicen sudacas, claro, porque del sur somos todos, pero nos dicen venecos. Y empieza entonces la persecución. ¿Entienden? Hasta que llegamos a la situación de hoy 11 de mayo. Hoy 11 de mayo. Porque hoy, 11 de mayo, hemos sido hostigados los venezolanos en todo el continente.
En Estados Unidos, la información de la tarde fue que el gobierno federal había destinado 24.000 soldados, 24.000 funcionarios militares para acordonar la frontera sur. Ya vamos a hablar de eso. Porque mientras eso estaba ocurriendo, en la tarde de hoy, unos funcionarios de la Fiscalía de Migración de Perú, en la ciudad de Lima, invadieron, cerraron, clausuraron la sede de la organización no gubernamental Unión de Venezolanos en el Perú. Una ONG absolutamente legal, una ONG, bueno, tan legal que hasta hace poco esa ONG dirigió una campaña para plantear en el Congreso el que se difirieran o se eliminaran las multas a los venezolanos por retrasos en el manejo, en el papeleo de sus documentos migratorios. Y lo lograron. El Congreso del Perú terminó aprobando ese planteamiento de esa ONG Unión de Venezolanos en el Perú. Bueno, hoy se presentaron unos funcionarios y se produjo el siguiente intercambio de palabras con Oscar Pérez. Oscar Pérez es el presidente y representante legal de esa ONG. Escuchemos lo que ocurrió. Yo lo único que quiero es que a mí, que soy el representante legal, él me diga cuál es el nombre de quién se quiere decir. Yo le pregunto a usted cuál es su identificación que le da. La tengo ahí. ¿Me puede dar su nombre? ¿Me puede dar su nombre? Pero me toque, no. Pero si yo soy el representante legal. Pero si yo soy el representante legal. Yo no la tengo. Créame que estoy muy indignado. Y estoy indignado porque no es posible que con mentiras se persiga por parte de alguna gente, se busque perseguir a los venezolanos de bien. Si quieren nos unimos para perseguir a la gente mala. Yo lo he dicho en innumerables ocasiones. Vamos a unirnos y perseguimos a la gente mala. Yo me pongo el primero, pongo el pecho incluso, en nombre de los venezolanos vemos que somos la mayoría. ¿Verdad? Sí, yo tengo claro la denuncia, claro. Esa era la voz de Oscar Pérez. Debo aclararles también, o mejor dicho, informarles quién es Oscar Pérez, quien no lo conozca. Oscar Pérez es un dirigente democrático venezolano. Oscar Pérez era integrante de la dirección nacional del partido Alianza Bravo Pueblo, el partido que dirigía el exalcalde mayor Antonio Ledesma. Tuvo que irse a este país perseguido, el señor Oscar Pérez, y fue a dar a Perú. Y allá en Perú, él, emprendedor como es, organizador como es, líder como es, vio la necesidad de agruparse los migrantes venezolanos y de defenderse o orientarse para que el que no estaba legal lo estuviera y para promover los emprendimientos de los venezolanos y buscar trabajo que no lo tuviera. Y creó esta ONG Unión de Venezolanos en el Perú, que tiene años trabajando y desarrollando iniciativas como las que les acabo de referir a propósito del tema de las multas. Bueno, como expresión de este proceso de hostigamiento y de criminalización de la diáspora venezolana, de la diáspora pobre venezolana, se produce hoy este allanamiento y clausura de la sede de esta ONG allá en Lima, Perú. Entonces son las 8:16. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com.
Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Vamos a compartir de inmediato con ustedes algunas informaciones sobre este tema, sobre el tema de la crisis migratoria. El primer despacho lo tomamos de nuestros colegas de Radio Fe y Alegría, del portal de Radio Fe y Alegría. El titular dice lo siguiente: Estados Unidos envía 24,000 militares a la frontera con México. Esto es un titular típico de ciencia ficción, de esas películas sobre futuros distópicos, posapocalípticos, ¿no? Donde nos dibujaban que el mundo entonces estaba dividido entre un gentío hambriento, a veces hasta zombies, ¿no? Asaltando los pocos países o las pocas ciudades que quedaban en pie. Bueno, una situación como esa, solo que esto no es ninguna película. Esta es la vida real y la inmensa mayoría de esos migrantes que están en la frontera de este lado del río Bravo, esperando que llegara el 11 de mayo precisamente para, como se vence hoy, el llamado Título 42, que es una normativa que le daba coartada al Estado norteamericano para no cumplir con su propia legislación. La legislación del Estado norteamericano establece que cualquier persona que llegue ilegalmente a Estados Unidos y se entregue a las autoridades debe ser procesado y pida asilo, debe ser procesada esa solicitud por un juez para establecer si procede o no el asilo. Y mientras tanto, esa persona está allí en Estados Unidos y puede eventualmente incluso intentar conseguir permiso para trabajar, etcétera, etcétera, porque además no se sabe cuándo exactamente esa causa podrá ser efectivamente resuelta por el tribunal. Así que la persona mientras tanto tiene que vivir. A eso le apostaban los migrantes. El Título 42 es una normativa de hace muchísimos años que le daba al gobierno la coartada de expulsar de manera express a las personas que entraran sin papeles a Estados Unidos con el pretexto del tema sanitario. Y eso se mezcló con la amenaza del COVID. Entonces el gobierno de Trump, primero, y luego el gobierno de Biden también utilizaron el Título 42 para deportar en forma express a casi 2 millones de personas en los últimos tiempos. Hoy, 11 de mayo, se vence el Título 42, entonces habían muchísimas personas, de ellos, repito, la inmensa mayoría venezolanos, esperando en la frontera con México, de Estados Unidos con México, que se venciera el Título 42 para intentar eso, cruzar, entregarse a la patrulla fronteriza para que su solicitud de asilo fuese considerado. La respuesta de Estados Unidos fue esta que les estoy diciendo en este titular. Voy al texto. Estados Unidos tomó una nueva decisión en torno a la ola de migrantes que aspiran a ingresar de manera ilegal a su territorio. Durante las últimas horas, el gobierno norteamericano envió a 24,000 funcionarios militares, lo que representa la más grande movilización para frenar la migración de la historia. La maniobra responde a la inminente finalización de la vigencia del Título 42, que expira a la medianoche de hoy, 11 de mayo. A partir de esa fecha, se espera que el flujo migratorio se dispare a niveles inesperados. El temor se debe principalmente a la presencia de un alto número de personas que esperan para ingresar a suelo estadounidense. El fin del Título 42 reactiva el Título 8, un instrumento legal que señala que una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos de al menos 5 años. Es decir, caso de que el migrante indocumentado intente ingresar de nuevo, puede enfrentar un proceso penal. En medio de los preparativos del fin del Título 42 y la reactivación del Título 8, el Departamento de Defensa ha enviado a 4,000 funcionarios de la patrulla fronteriza. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de 10,000 funcionarios de la Guardia Nacional, mientras que las agencias federales enviaron otros 10,000 funcionarios. Greg Abbott es el gobernador de Texas, del Partido Republicano, y es la persona que se destacó desgraciadamente por agarrar migrantes, también en su mayoría venezolanos, meterlos en autobuses y en aviones y mandarlos para Estados Unidos, para Nueva York y para Washington, y prometiéndoles cosas que los iban a ubicar, etcétera, etcétera.
y lo soltaban en las inmediaciones de las casas, de las residencias de líderes del Partido Demócrata, incluso de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Y eso fue en pleno invierno. Estaba nevando, había temperaturas bajo cero. Y entonces soltaban a nuestros compatriotas en franelita. Esa es esta persona mencionada aquí, el señor Greg Abbott. Decía entonces, por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de 10.000 funcionarios de la Guardia Nacional, mientras que las agencias federales enviaron otros 10.000 funcionarios. El gobierno estadounidense estimó que El Paso, Brownsville y Laredo serán puntos críticos. Brownsville es el pueblo donde se acaba de producir el criminal atropello que dejó como consecuencia 9 muertos, todos venezolanos, y una gran cantidad de heridos. Se estima la llegada de hasta 12.000 migrantes por día, cifra que supera su capacidad para aceptarlos o deportarlos, según reseñan medios locales. En conferencia de prensa, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, subrayó: nuestras fronteras no están abiertas. Cruzar irregularmente es contrario a la ley y quienes no reúnan los requisitos para recibir ayuda serán devueltos rápidamente. Además, pidió a los migrantes que no crean las mentiras, no escuchen a los traficantes, a los coyotes, y advirtió: esto será lo que les pase, serán devueltos. También dijo que el gobierno de Biden está construyendo caminos legales y estamos generando consecuencias para aquellos que no usan esos caminos significativamente accesibles. Esa es la respuesta administrativa y militar que está dando el gobierno norteamericano ante esta situación de fin del título 42 y la consiguiente marejada de inmigración hacia territorio norteamericano, de inmigración ilegal hacia territorio norteamericano. Por supuesto, esta postura ha tenido respuesta. Tenemos este reporte que traen también los colegas de Fe y Alegría. Dice así: alertan que la gestión migratoria en las Américas se aleja de los derechos humanos. Voy al texto. Un grupo de organizaciones y movimientos defensores de los derechos de las personas migrantes en el continente americano emitió un comunicado hoy 11 de mayo en el cual alertan sobre los riesgos y peligros que supone la aplicación de políticas migratorias por parte de la mayoría de los gobiernos de la región. En primer lugar, apuntan que las personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzadas en las Américas están viviendo los impactos de políticas nacionales y acuerdos regionales basados en las estrategias de gestión de las migraciones que, al intentar controlar la migración, en realidad la deshumanizan. En esa línea alertan que las recientes decisiones están alejadas del enfoque de protección y garantía de derechos humanos, que afectan también a las comunidades receptoras y de tránsito. Ante la continuidad de estas decisiones, desde las realidades que acompañan y la experiencia de las organizaciones que firman este comunicado, plantean alertas regionales con la intención de prevenir y revertir dichos impactos. Para ilustrar estas aseveraciones, mencionaron la reciente tragedia en Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo, y la gran cantidad de personas de diversas nacionalidades represadas y deportadas en la frontera sur de Estados Unidos y del sur de México, en Tapachula. Evidencian algunas de las consecuencias de estas políticas restrictivas y securitistas que se han ido replicando en otras fronteras en el intento de contener la migración. A lo anterior se suman otras situaciones preocupantes como el uso de rutas con altos riesgos en su tránsito, como el tapón del Darién y rutas marítimas por el Caribe, el confinamiento de cientos de personas en situaciones de alta vulnerabilidad a partir de la militarización de las fronteras, como ocurre actualmente en Chile y Perú, y los tratos crueles y degradantes denunciados en detenciones migratorias y deportaciones que restringen el acceso al asilo y pueden derivar en torturas. Desde esta contextualización, las organizaciones de derechos humanos llaman la atención de los estados y sus gobiernos sobre los acuerdos entre países que aumentan la vulnerabilidad que viven las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados. Dentro de ellos, las mujeres, niñas y niños requieren un enfoque diferencial e interseccional de protección. Alertan también sobre las políticas migratorias nacionales y regionales que requieren una adecuación que permita dar una respuesta pertinente desde el enfoque de garantía de derechos humanos y los principios humanitarios a los vacíos de protección existentes. En la adecuación es esencial contar con la participación activa de la sociedad civil que atiende los flujos migratorios.
Es decir, permitir que en el diseño de estas respuestas, que van más allá de estar simplemente poniendo soldados en la frontera o construyendo muros o abriendo zanjas, más bien se busque el criterio de quienes tienen experiencia en el procesamiento humanitario de esta emergencia, que son las organizaciones de la sociedad civil. En tercer lugar, plantean que el aumento de controles migratorios por parte de militares puede ocasionar mayores violaciones de derechos humanos, dado que no es el personal idóneo para gestionar la migración. Realizar deportaciones y retornos forzados sin garantías utilizando la figura de corredores humanitarios la desdibujan y pueden generar nuevos flujos migratorios. La práctica de Estados Unidos de externalizar su frontera y su aceptación por parte de otros países genera situaciones de vulneración de derechos y obliga a las personas a emplear rutas migratorias cada vez más peligrosas. Por ejemplo, los recientes acuerdos con Guatemala y Colombia para establecer centros regionales de procesamiento estadounidenses en sus territorios constituyen en la práctica acuerdos de terceros países seguros y la externalización de su frontera. Este documento, que tiene otras propuestas, además de estos señalamientos, está firmado por organizaciones como la Oficina de Justicia y Ecología, la Conferencia Jesuita del Canadá y Estados Unidos, la Red Global Ignaciana de Incidencia sobre Migraciones, la Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y el Caribe, el Servicio Jesuita a Migrantes, las casas de albergue del peregrino en México, el albergue de migrantes en Puebla, la Alianza Migrante de Ecuador, la Asociación Alianza Vencer en Costa Rica, la Asociación Civil Mujeres en Línea en Venezuela, la Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud de Guatemala, la Asociación de Empresarios Venezolanos en México, y así unas 50 otras organizaciones. Respuestas ciudadanas ante esta pretensión de dar una solución militar y administrativa a lo que es un drama humano que tiene profundas raíces económicas y sociales. Cuando son las 8:30 de la noche, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio Rumbos cada día crece más y se fortalece. Es la voz de nuestro mejor amigo, el pueblo. Con nuestra señal 670 AM llegamos a donde te encuentres. Y con la tecnología que a diario se actualiza, tenemos alcance global. Descárgala a través de la app Play Store. www.radiorumbos670.com y en la web www.radiorumbos670.com. 73 años con nuestro mejor amigo, el pueblo gigante. Publicidad. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Georgette. Atención,
Mucha Jordín, atención. saludos, En ¿cómo estás? Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Tropate y Ariel 2, frente a Factory. Se volvieron locos porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Vive saludable. Se escucha, Se siente llega a todas partes. con una programación completa y de calidad. Es Radio Lujo 670 AM. Gigante. Son las 8:33. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Les decía al principio del programa que esto, que para algunos es un tema de política exterior y lo ven a través de los despachos de las agencias de prensa internacionales. Para los habitantes de los sectores populares de Venezuela es un problema doméstico. Como ustedes saben, esa es mi área de trabajo. Ese es el espacio en el que ustedes me veían todos los días a través del radar de los barrios, acompañando los procesos de lucha y de organización de la gente en los sectores populares. Ya no me ven porque todo el mundo sabe aquí lo que ha terminado ocurriendo con la televisión. Primero hay que arreglar el país, después arreglaremos la televisión, tengan la certeza de eso. Sin embargo, nuestro activismo ciudadano sigue realizándose básicamente en esos espacios. Yo he tenido que acompañar, yo he tenido que consolar, yo he tenido que dar apoyo a muchas personas, no solamente madres, a hombres también, a padres y abuelos angustiados, porque cuando escuchan, bueno, que se incendió un centro de refugiados en Ciudad Juárez y que hay tal número de quemados, heridos y muertos, entonces entran en pánico porque su hijo tiene, o su hija tiene X cantidad de tiempo en la frontera sur de Estados Unidos y no saben si están cerca de Brownsville o cerca del Paso o en Ciudad Juárez. Lo mismo pasa cada vez que hay un despropósito en la frontera entre Chile y Perú. Nuestros habitantes, los sectores populares aquí, las familias que quedan acá, se angustian porque allá están sus hijos, sus esposos, sus madres, sus hermanas. Es muy rudo, muy rudo. Ahora, vamos a dedicar este segundo segmento, ya habiendo hablado del tema de la migración, vamos a dedicar este tercer segmento del programa a el tema de la lucha de los trabajadores. Ustedes recuerdan que hace poco tuvimos de invitada acá a la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, la profesora Carmen Teresa Márquez. La ministra de Educación tuvo la ocurrencia de decir que ella iba a hacer borrón y cuenta nueva, iba a olvidarse de todo lo que han discutido con los trabajadores para la construcción de un nuevo contrato colectivo y que ella iba a convocar una nueva consulta para hacer otro contrato. Es decir, la tipa se olvidó de que ella es patrono y entonces ahora se va a disfrazar de sindicalista para elaborar ella el proyecto de contrato colectivo mediante un proceso disque de consulta. Eso tuvo una respuesta rápida y enérgica
de la profesora Carmen Teresa Márquez, y hoy se produjo una actividad formal de los gremios magisteriales para acompañar esa respuesta. El titular de los colegas de Efecto Cocuyo dice así: Federación Venezolana de Maestros exige salario digno y justo para educadores. La Federación Venezolana de Maestros ratificó la exigencia de un salario digno, justo y suficiente para todos los trabajadores del sector educativo, dijo este jueves Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, quien estuvo acompañada de dirigentes sindicales y miembros del gremio educativo venezolano. Márquez reafirmó que fue sorpresiva y decepcionante la decisión del gobernante Nicolás Maduro de no aumentar el salario mínimo el 1 de mayo y aseguró que un eventual ajuste salarial era ampliamente esperado por los trabajadores del sector educativo. Estamos preocupados por la educación en Venezuela, dijo Márquez en rueda de prensa. La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros fue enfática al decir que los maestros no rechazan la política de bonos empleada por el gobierno venezolano, siempre y cuando esto sea un complemento suficiente para el salario de los trabajadores del sector educativo del país. El bono cobrado el mes pasado por los maestros fue de $40, pero ahora Maduro anunció una reducción de ese bono. Raro concepto de aumento el que tiene el señor Maduro, ¿verdad? La FBM también destacó que no se le esconde al diálogo y que por el contrario hay mesas de negociación con el Ministerio de Educación para llegar a acuerdos y resolver las exigencias de los trabajadores. Apostamos al diálogo, dijo, queremos el diálogo con el gobierno, no nos hemos parado de la mesa, tuvimos una reunión con la ministra y se le exigió el pago de las deudas pendientes, dijo la presidenta de la agrupación docente. Para finalizar la rueda de prensa, Márquez afirmó que los trabajadores del sector están listos para seguir en la calle y que las deficiencias relacionadas con el sector de educación deben ser resueltas por el gobierno nacional. Esta es la nota de prensa, repito, publicada por los colegas de Efecto Cocuyo a propósito de la situación salarial y de lo afirmado por la señora ministra de Educación. Los colegas de Monitoreamos tienen el siguiente enfoque. Maestros exigen al régimen de Maduro negociar contratación colectiva para un salario digno. La Federación Venezolana de Maestros exigió este jueves la reanudación de la negociación del contrato colectivo que permita tener un salario digno, justo y suficiente para los trabajadores del sector educativo del país. Exigimos al gobierno nacional un aumento salarial y la continuidad de la discusión de la tercera convención única y unitaria, indicó la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, durante la rueda de prensa. Márquez dijo que se ha aprobado un 30% de las cláusulas del contrato colectivo, pero que actualmente la negociación se encuentra suspendida porque el gobierno paró las discusiones. Asimismo, informó que esta semana representantes del gremio se reunieron con la ministra de Educación, Yelixia Santaella, para exigirle el pago de deudas pendientes y la búsqueda de recursos económicos que dignifiquen las condiciones de vida y trabajo de los maestros. El resto de la declaración tiene que ver con el tema de los bonos que ya compartimos en la anterior declaración. Ahora bien, no son solamente los maestros quienes están en lucha, y no solamente es en Caracas donde esta lucha se verifica. Los colegas del Pitazo nos dan cuenta de una acción de calle desarrollada ayer por los trabajadores de la UCB en su núcleo de Maracay, el núcleo de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, núcleo Maracay, tomaron la avenida José Casanova Godoy de la capital aragüeña el miércoles 10 de mayo. El objetivo, alzar su voz de descontento por las decisiones tomadas por el gobierno nacional en el marco del Día Internacional del Trabajador y por la defensa de la autonomía universitaria. No queremos bonos sino salarios, coreaban los manifestantes, mientras ondeaban la bandera nacional en medio de una protesta pacífica para exigir, una vez más, reivindicaciones salariales acordes con la realidad económica del país. El profesor universitario e integrante de la Comisión Intergremial y de la Asociación de Profesores de la UCB, Pedro Torresillas, mencionó que se tomó la decisión en asamblea de protagonizar esta concentración acompañada de un pancartazo para hacer valer el derecho de quienes hacen vida en el campus universitario. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana vigilaron la protesta como en ocasiones anteriores. Sin embargo, esta toma pacífica, que en principio sería clase magistral titulada La Universidad, el País y el Desgobierno, se realizó sin inconvenientes, afortunadamente. Hay una actividad
es tan significativa o más quizá que la rueda de prensa de los gremios dada en la sede de la federación. Ojo, me parece muy importante que se haya realizado esta rueda de prensa unitaria en la sede de la Federación Venezolana de Maestros, que es un gremio histórico. Sin embargo, esta información que comparto de inmediato con ustedes me parece muy importante porque exporta la lucha de los trabajadores al ámbito de las comunidades populares. Y eso es central. ¿Dónde viven los trabajadores? Ojalá vivieran en la Lagunita, ¿verdad? Pero no es así. La inmensa mayoría de los trabajadores viven en los barrios. Entonces, esa integración, ¿no?, de los trabajadores luchando por sus derechos económicos y de los habitantes de los barrios luchando por sus derechos sociales, por su acceso a los servicios, esa integración es fundamental. Digo esto porque no es un comentario en el aire. De hecho, se trata de que se inició la realización de asambleas de los gremios, no en los espacios céntricos de Caracas, sino en los barrios populares. Así lo refleja este despacho de El Pitazo. Dice así: sindicatos de educación llevan asambleas a las parroquias de Caracas. Trabajadores del sector de educación fortalecieron sus protestas llevando asambleas en las diversas parroquias de Caracas para dar a conocer la crisis que atraviesan, entre otras cosas, por no contar con salarios dignos. El primer encuentro se dio hoy en la parroquia Caricuao, donde se contó con comunidades educativas de las parroquias Macarao y Antímano. El profesor José Pérez, presidente de Sintraenseñanza del Distrito Capital, indicó que la actividad tenía el propósito de incluir a toda la comunidad educativa del país en su reclamo al gobierno nacional para conseguir beneficios laborales. Pérez recordó que una de las deudas del gobierno con el sector educativo es la cancelación del 280% del contrato colectivo del año 2018. 2018, caballero. Y estamos en el 2023. Además, manifestó su desacuerdo por lo planteado por la ministra de Educación, Yelixa Santaella, quien informó que estarán realizando una consulta para establecer discusiones que promuevan acuerdos para la firma del nuevo contrato colectivo. Según Pérez, dicha consulta es innecesaria, pues la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo señalan los parámetros para determinar la contratación colectiva. Raúl Parra, secretario de Legislación Laboral de Contratación y Conflicto del Sindicato Venezolano de Maestros, recordó que desde enero se han mantenido las protestas en las calles para visibilizar la situación precaria del sector. Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros del Distrito Capital, resaltó que la ministra Santaella en el mes de diciembre del año 2022 suspendió las discusiones para la nueva firma del contrato colectivo. El gremialista llamó a la autoridad del ministerio a retomar las mesas de trabajo. ¿Por qué introduzco yo un segmento de información sobre el tema laboral, sobre la lucha de los trabajadores, después que les hablo de la crisis migratoria? Caballeros, porque sencilla y llanamente no hay manera de resolver el tema migratorio. Y por supuesto tenemos que reclamarle a los gobiernos de los países de tránsito y los países de acogida que tengan criterios distintos a los meros criterios administrativos o militares para enfrentar esta situación. Tenemos que pugnar, clamar porque el respeto a los derechos humanos de los migrantes sean en efecto respetados. Tenemos muchas cosas que hacer en ese sentido, pero en el fondo, la única solución real al problema de la oleada migratoria es resolver en los países de origen las situaciones que dieron origen al éxodo. Bueno, si usted es Nicolás Maduro o es Diosdado Cabello, ya lo escucharemos diciendo, no, porque es que la gente se fue engañada por una campaña de la derecha. Sí, porque la gente es pendeja seguramente. ¿Será que la gente es bolsa? ¿No? Y van a decidir abandonar su país, abandonar su familia, abandonar sus amigos. Porque alguien les lavó el cerebro. No vale. Repito, mira, este es primer semestre de geografía. La gente no vive donde quiere. La gente no vive donde los gobiernos quieren. Poblamiento y actividad económica son dos variables de un mismo proceso geográfico. La gente vive allí donde cree tener mayores posibilidades para la vida.
para obtener garantías de sobrevivencia, de reproducción económica de la vida. ¿Entiendes? Entonces, si queremos resolver el problema de fondo que causa la oleada migratoria, tú no puedes seguir pagándole a los trabajadores venezolanos sueldos de $5 al mes, ¿vale? Como tú le vas a decir a un migrante que está allá parado frente al río Bravo, ¿no? Y que sabe que si logra cruzar la frontera y logra quedarse en ese país, aún sin tener papeles, aún estando trabajando de manera ilegal, puede ganar salarios entre 9, 11, 13 dólares la hora. Entonces a esa persona tú le vas a decir, no vale, tranquilo, devuélvete, vente, que aquí vas a ser muy feliz ganando $5 al mes. No, chicos, no es posible. Aquí hay que resolver ese tema. Entonces hay una articulación muy clara entre el primer segmento de información que les di sobre el tema migratorio y este segundo segmento que les acabo de leer sobre la lucha de los trabajadores venezolanos y la actitud absolutamente absurda del gobierno de creer que la soga tiene que reventarse siempre por los más delgados. ¿Hay crisis? Sí. ¿Hay problemas económicos? Sí. Entre otras cosas, porque hay un bandidaje que se ha robado ahorita casi 24.000 millones de dólares. Así que crisis, claro que la hay. Pero ¿quién tiene que pagar los costos de la crisis? La gente, el pueblo, los trabajadores. No, mi llave. La tienen que pagar los grupos cazadores de renta. ¿Ves? Y no es una operación propagandística, no. Es un nuevo diseño social y económico, en una nueva realidad venezolana institucional, ¿no? En un nuevo pacto de convivencia de los venezolanos que nos proteja a todos de la acción corrupta de los grupos cazadores de renta y que permita que haya oxígeno en nuestro sistema económico. ¿Y a qué me refiero yo con oxígeno? Vale, salario justo, porque si la persona tiene un salario justo, esa persona puede consumir y se consume, hay movimiento económico. ¿Entiende? O sea, no es tan difícil. Por supuesto, si usted le tiene amor al país, no es tan difícil entenderlo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. De la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Hablamos del tema migratorio, hablamos de la relación entre el tema migratorio y la realidad económica de los trabajadores venezolanos, del ingreso del venezolano de a pie. Y ahora vamos a hablar de política, porque en todos los países el Estado, el actor más dinámico del tema socioeconómico es el Estado. Y eso es muchísimo más cierto en un petroestado como Venezuela. 9 de cada 10 dólares entran por concepto de petróleo, aún en estas condiciones con la producción petrolera venezolana reducida a mínimos históricos. Pero sigue siendo muy importante ese aporte dentro del conjunto de los ingresos totales del país. ¿Quién maneja el petróleo? El Estado. ¿Quién representa al Estado? El gobierno. ¿Quién ejerce el gobierno? Los políticos que ganan las elecciones. Y hay que ver también qué están haciendo los políticos que aspiran a ganar elecciones. Por eso este cuarto y último segmento de nuestro programa de hoy tiene que ver con la política. Este titular de Efecto Cocuyo nos dice lo siguiente: mecanismo propuesto por la Comisión de Primarias para el voto en el exterior es el más factible según expertos. El politólogo Jesús Castellano, experto en procesos electorales, considera que la Comisión Nacional de Primarias se decantó por la opción más viable para garantizar el voto en el exterior de los venezolanos.
El mecanismo propuesto es un registro telemático que permitirá actualizar los datos de quienes están inscritos en el registro electoral, lo que garantiza mayor transparencia, pero excluye a 2 millones de potenciales votantes, que serían los jóvenes que están en el exterior y que no han actualizado sus datos o no se han inscrito en el Consejo, en el registro electoral. Otra información sobre política. María Corina Machado es la candidata de Alianza Bravo Pueblo, el partido de Antonio Ledesma. Salió en Noticiero Digital hoy. Dice así el texto. El partido político Alianza Bravo Pueblo, encabezado por Antonio Ledesma, anunció que este viernes formalizará su apoyo a la candidatura de María Corina Machado, líder de 20. De acuerdo a una convocatoria de prensa enviada a Noticiero Digital, el acto será este viernes 12 de mayo en la sede de 20 en Caracas. María Corina sigue creciendo como esperanza de cambio. ABP, liderado por Antonio Ledesma y otros, se suman a esta imparable cruzada por la victoria de la democracia. Con María Corina vamos a ganar, fue el texto de José Luis Pirela, diputado de la AN 2015 y miembro de la fracción 16 de julio, acompañando una publicación en Twitter. Es más o menos extraño esto porque anuncian el apoyo de un partido a María Corina, pero el anuncio lo hacen desde Madrid. Y el evento no va a ser en la sede del partido que apoya, sino en el partido que es apoyado. Es decir, ABP va a hacer el acto, pero no en su sede, si es que tiene sede acá, sino en la sede de 20 de María Corina. Y quien hace el anuncio es alguien que no milita ni en 20 ni en Alianza Bravo Pueblo, que es el diputado José Luis Pirela. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en la política venezolana. Otra información sobre política. Tiene como protagonista al señor Enrique Capriles, nos lo trae la gente del Pitazo. Enrique Capriles dice lo siguiente: necesitamos la logística del Consejo Nacional Electoral para una primaria exitosa. El candidato del partido político Primero Justicia, Enrique Capriles, sostiene que es necesaria la logística del Consejo Nacional Electoral para garantizar una participación masiva en la elección primaria del próximo 22 de octubre, convocada por la Plataforma Unitaria Democrática. En una transmisión el miércoles en sus redes sociales, Capriles insistió en que el sector mayoritario de la oposición que participará en la primaria no debe prescindir del uso de la logística del CNE. Recalcó que la contienda interna de oposición debe ser lo más parecida a lo que considera será la elección presidencial del 2024. La primaria debe tener una cobertura en toda Venezuela para que sea exitosa, no puede ser excluyente, tiene que convocar a todos los venezolanos en donde sea que vivan. ¿Y cómo le damos participación? Bueno, tenemos que utilizar los activos que son de la República. Necesitamos la logística que facilita el CNE, los centros de votación y las máquinas, explicó Capriles. Otra información sobre el tema político me llamó mucho la atención, porque está referida a un personaje que no milita en partidos políticos, que viene haciendo una campaña muy intensa sobre el voto, y es un planteamiento que está hecho por otro personaje importante de la vida nacional que tampoco es político. Es un artículo del escritor Francisco Zuniaga, notable escritor venezolano, en el portal La Gran Aldea, y el título es el siguiente: Andrés Caleca se monta en el ring. Voy al texto. En octubre de 1974, cuando la mayoría de los venezolanos de hoy no habían nacido, se produjo un gran evento deportivo mundial. Muhammad Ali, Cassius Clay, se enfrentó en Zaire a George Foreman por el título mundial de los pesos pesados. Era un acto de justicia, pero salvo los muy fanáticos de Ali, la opinión casi unánime era que aquello no sería una pelea, sino una masacre. Los más amigos de Ali le rogaban que no se subiera en el ring contra aquel monstruo. Temían por su vida. Le llevaba ventaja en todo: edad, estatura, peso, alcance y pegada. En términos objetivos, no tenía Ali la menor opción de ganar. El resultado, sin embargo, sorprendió al mundo entero. Ali noqueó a Foreman y casi lo retira del boxeo. Años después, el propio Foreman declaró: yo estaba convencido de que iba a derrotarlo fácilmente. Algo así como pasó con Frazier. Era una pelea muy dispareja. Mis entrenadores, la prensa, el público en general estaban seguros de que iba a noquearlo. En realidad, en todo el planeta había una sola persona que creía lo contrario, que podía vencerme, y esa persona era precisamente Muhammad Ali.
La anécdota viene al caso porque la situación en las elecciones de 2024 en Venezuela es similar. Una oposición tipo David contra un gobierno que juega el papel de Goliat. Un Goliat muy debilitado por sus vicios, falta de apoyo popular y la ausencia de principios éticos que guíen su acción, pero que está convencido de que no se necesita mucha fuerza para pelar una mandarina. Y eso sería la oposición, una mandarina. Si no hace lo que hay que hacer y le presenta un David armado de una buena onda, una alforja de piedras y absolutamente convencido de que puede derrotar al gigante de músculos pinchados por esteroides. El candidato opositor debe estar convencido no solo de que es posible derrotar a Nicolás Maduro, sino además cobrar su triunfo y ser luego, como David bíblico, un político hábil que pueda conducir una transición tanto más difícil. Eso solo es posible si se forja desde ahora, antes de llegar a las primarias, una alianza apoyada en un programa político y con un discurso creíble y realizable a los ojos de tantos venezolanos descreídos. Solo así se puede ganar, cobrar y gobernar bien. Desde hace varias semanas he venido publicando notas sobre los candidatos aspirantes a representar a la oposición. Me he empeñado en resaltar sus virtudes y fortalezas de cada uno, manteniendo en volumen cero las críticas negativas a todos aplicables. En esta lista, igual la lista no está completa y celebro que la foto de los precandidatos se mueva. Por eso escribiré sobre una candidatura que ha venido construyéndose alrededor de un tema del que hasta hace relativamente poco muchos opositores no querían siquiera oír hablar: el voto, su necesidad y la defensa de su poder como herramienta de cambio político. Es la candidatura de Andrés Calecca, quien ya está en campaña y es visto como candidato, aunque no se ha presentado de manera oficial. La suya ha sido una campaña discreta, de hormiga, en solitario, quijotesca. Como un ciudadano común ha estado realizando una campaña por el voto que ha contribuido a que cada vez más los opositores que creen en el sufragio y que las primarias sean una probabilidad sólida. Ya no se discute si se hacen o no. El debate está centrado sobre cuándo y cómo. Andrés Calecca tiene la desventaja de carecer del volumen de apoyos que tienen otros candidatos con más tiempo y recorrido en la pista electoral, pero cuenta con grandes fortalezas. La primera de ellas, una credibilidad envidiable. La razón tal vez sea no ser percibido como un espontáneo que salió a buscar un discurso y un veterano que repite lo mismo de elecciones anteriores. El discurso de Calecca no apareció por haberse convertido en candidato, es al revés. Es candidato porque cree en las cosas que ha venido diciendo y escuchando de otros venezolanos en cientos de reuniones y encuentros con gente que sufre y padece la dictadura y nuestros errores. De esa interacción ha emanado sus propuestas y la disposición de materializarlas. Sigue Francisco Zuñiaga, el escritor Francisco Zuñiaga, dando razones para hablar de por qué es viable y deseable incluso la candidatura de Andrés Calecca. Repito, me sorprende este artículo, pero como ustedes saben, yo tengo una alta estima por este venezolano y mucho respeto por sus opiniones, hasta el punto de que en diversas ocasiones, antes de que sonara esta posibilidad de su candidatura, lo hemos tenido aquí como invitado para que explique su tesis de apoyo a el voto. En todo caso, ojalá que tengamos de verdad un candidato que exprese las ansias nacionales de cambio y no que exprese la victoria del partidito tal sobre el partidito cual, del ego de fulano sobre el ego de Perenceja. Ojalá que tengamos de verdad un candidato que sea el triunfo de todos y no la derrota de algunos. Cuando son las 9 en punto de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana viernes 12, justo nuestro último programa antes del Día de la Madre. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.